Te espera, se abre, te atrapa y no te deja escapar. La boca del cocodrilo. Cada semana escúchanos en YouTube en Radio Hitch La Boca del Cocodrilo o en el canal de este link Telehitch y quédate con nosotros. La Boca del Cocodrilo. Se come a quien sea. ¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos en esta bella mañana del martes 26 de marzo de 2019 en una emisión más de su programa La Boca del Cocodrilo. Recuerden que nos pueden ver en YouTube escribiendo Radio Hitch La Boca del Cocodrilo en el canal de Telehitch. El día de hoy está con nosotros Pablo Díaz en el staff, Héctor López y un servidor, Gabriel Yáñez Chumacero. Vamos a platicar de un tema que nos ha sonado mucho últimamente, el México, nuestro México, cómo ha ido evolucionando. Desde la época prehispánica, nuestras artesanías, nuestras tradiciones, la época después de la conquista. Posteriormente viene después la época de la colonia, luego viene la época de la reforma, después el porfiriato, luego la Revolución Mexicana, después la época post-Revolución Mexicana y finalmente el México actual, que viene a partir del 1 de diciembre de 1930 a la fecha, que es cuando entra a gobernar el partido, lo que hoy se conoce como el PRI. Pero además de esto, cómo inclusive también en el México actual el mexicano ha ido cambiando, qué tanto nos ha afectado o ha influido mucho la cultura europea, la francesa, la española particularmente, y también la cultura estadounidense, conocida también como americana, norteamericana o gringa. ¿Qué tanto ha beneficiado, qué tanto nos ha afectado? Vamos a platicar del México desde la época prehispánica. Hola Héctor, ¿cómo estás? Pues bien, Gabriel, qué bueno que estás retomando este tema, porque el día de ayer oímos en las noticias, precisamente, ¿no? Nuestro presidente, un reclamo de hace mucho tiempo. 498 años, ajá, casi 500 años. Exactamente, y le está reclamando al presidente de Europa, en especial España, para que dé una conformidad de que están arrepentidos, que se sienten culpables por la conquista de México. Estamos hablando de mucha historia, en la cual si no conocemos esa historia, entonces no podemos hablar sobre ello, no podemos decir cosas importantes desde la prehispanidad, que es los primeros pasos que se estuvieron dando dentro de los mexicas, que llegan al lago de Texcoco, encuentran a su dios, que es el postrado según representado en la águila, en el nopal, y empezamos a ver todo esa información que nos empezaron a dar en la primaria. Sí, porque nosotros pues teniendo culturas muy ricas, los aztecas, los mayas, y pues un pueblo muy rico, o sea, grandes tribus, el calendario también que se debe a nosotros, y que eran comunidades, tribus muy sabias. Exacto, organizadas, Gabriel, en el comercio, en lo que era la distribución de todo lo que era la sociedad, cómo se tenía que manejar la gente que era pueblo y la gente que era de la clase virreinal. Entonces tenían diferentes estatutos para manejar ese tipo de sociedades. Sí, estaban los tarahumaras, los toltecas, o sea, muchísimas tribus, ¿no? Los mexicas que mencionas, ¿no? Los aztecas. Y esto pues ya nos hablaba también de que era una parte, digamos, del mundo que no conocían en Europa.
Exacto. Todos estos pueblos, y sin embargo igual se vestían, se alimentaban, bebían, o sea, como el hombre por naturaleza tiene la necesidad de vestirse, de beber, de comer, de construir, de protegerse del frío, y había muchísimos dioses en ese tiempo. Exactamente, toda la cultura nos veíamos que había dios del agua, le agradecían al viento, le agradecían a lo que eran las plantas, las flores, todo lo que eran los animales. Ellos precisamente le rezaban antes de matarlo, porque decían que era un tributo a sus dioses, a sus antepasados, que eran los que les daban de comer a las diferentes culturas, a las diferentes comunidades. Sí, porque fue además, o sea, grandes pueblos, grandes tribus, y además dicen, se cree, es un dato aquí cultural, que el hombre vino de Asia, por el estrecho de Bering, hacia lo que hoy se conoce como América, y de ahí venimos nosotros. Y después, pues descubren, se dan cuenta que había otro lado, ¿no? Querían llegar a la India y pensaron que habían llegado los europeos, y resulta que habían llegado a unas tierras desconocidas, que es Américo Vespucio el que dice, no señores, no, Cristóbal Colón no llegó a la India, llegó a un nuevo continente, estas tierras desconocidas. Exacto, y que no se reclamaban por ningún país de que ya tenía esa evolución de tener los barcos, tener los caballos, tener diferentes formas de trasladarse. Aquí todavía, pues, para trasladarse tenías que correr, tenías que hacer una carretilla, tenías que hacer diferentes artículos que se manejaban posteriormente, ¿no? Después de la conquista, que ya llega durante estas personas que vienen a darnos una forma de vida diferente a lo que se vivía actualmente aquí en nuestra sociedad. Sí, ya en 1521 Hernán Cortés coloniza, ¿no? Una historia que sabemos, ¿no? que se ha contado mucho, que lo estudiamos también en la escuela, en la primaria. Posteriormente, pues, las tierras de arriba que no estaban siendo colonizadas o que no los tomaban mucho en cuenta los españoles, y llegan los ingleses, los franceses, se da la guerra de España contra Inglaterra, gana Inglaterra y se queda con esas tierras. Viene después la independencia de lo que es Estados Unidos, que se expande. Pero nosotros estuvimos 300 años en la época de la colonia, y se da la mezcla del europeo, sobre todo del español, con el indígena, el nativo de aquí, de estas tierras, y se da lo que se conoce como el mestizaje. Estas tierras pues eran muy importantes a nivel mundial, descubren el tabaco, descubren el chocolate, empiezan los europeos también a conocer, a descubrir cosas que no había en sus tierras, pero además a tener una mejor calidad de vida. Traían también muchos europeos que son considerados de los peores, que estaban en las cárceles, se venían para acá, o sea, con todo respeto lo digo, la gente más baja de Europa, sobre todo de España, llegaban para acá a estas tierras. Empiezan a construir, empiezan a hacer pues ciudades de cantera, prácticamente calles empedradas. Aquí se da quizás una civilización un poco más europea en ese entonces, pero con una cultura muy rica que ya teníamos desde la época prehispánica. Sí, y la religión tuvo que ver un poco más allá del contexto normal, ¿no?, que tenemos en nuestra cultura actualmente, porque llegaban los religiosos y empezaban a bautizar a todo el mundo, a todos los indígenas, a toda la gente que ya estaba con una religión aquí.
y precisamente los creyentes, la gente que se dedicaba a eso, también saqueaba, Gabriel, saqueaba sus oros, saqueaba sus herramientas de trabajo, bien dijiste, el chocolate, toda la riqueza que ya tenían estas culturas, la fueron transformando y llevándola a Europa, sí, para que vieran todo lo demás, lo rico que era este nuevo continente que la gente estaba descubriendo apenas, y que todo el que viniera acá simplemente era porque, como dices, era un soldado, o a lo mejor era una persona que ya se había portado mal y estaba encarcelada, o los metían a trabajar directamente en los barcos, en lo que eran los piratas, ¿no? Que encontramos actualmente, ahora sí que en diferentes películas. Sí, porque nuestras tierras, en ese entonces lo que hoy se conoce como México, empieza también a sufrir una explotación, y entonces se les trataba mucho a los indígenas como esclavos, y el europeo era el que mandaba, el mestizo ya como que tenía también otra mejor calidad de vida, por decirlo así. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que después de casi 300 años ya estaban hartos y deciden independizarse, y se da la guerra de independencia. Exacto. En la noche del 16 de septiembre de 1810. Es finalmente hasta 1821 cuando logran independizarse, logran hablar ya con el virrey, con el rey de España, y se le conoce ya a lo que hoy se conoce como México, ya un país independiente. Y entonces se empieza a hacer el decreto, y es a partir oficialmente del 1 de enero de 1822 cuando ya es reconocido, es un México independiente. Sabemos que constitucionalmente le llaman a nuestro país Estados Unidos Mexicanos, pero pues somos mejor conocidos como México. Pero ¿qué fue lo que pasó? Surge prácticamente de 1822 a 1876, o sea, estamos aquí hablando de 54 años, el periodo, la época de la Reforma. Vino Benito Juárez, o sea, vinieron muchísimos y se peleaban porque la lucha de los liberales con los conservadores. Exactamente. Ahí tenemos otra etapa de nuestro México terrible, ¿no? Porque se asesinaron a mucha gente por el poder, se estuvieron planteando cosas y ahora sí que unas teorías muy, muy escuetas para la gente que estaba trabajando dentro de la mano obrera. Los campesinos en ese momento se levantaron y no quisieron dar ya más sus tierras a los feudales que se encargaban totalmente de las tierras que estaban ricas de ganado, de ahora sí que frutas, todo lo que sembraban, todo eso se los quitaban, y pues ellos no se dejaban, Gabriel. Entonces querían tener todo controlado, y pues la gente se rebeló a esa situación, no quiso seguir en esos mismos planes, y empezaron las leyes de reforma, empezaron lo que es la Constitución, y empezaron a trabajar todo eso a través de todo el país, no solamente lo que es la Ciudad de México, sino empezamos a trabajar Morelos, lo que es Chiapas, toda la República Mexicana se independizó. Sí, luego tuvimos un presidente, Santana, que en esta época se da también algo histórico, que quizás para mí de los presidentes que más historia hicieron, Benito Juárez, que ayudó mucho, y Santana, porque Estados Unidos, que ya se había independizado antes que nosotros, ¿qué fue lo que pasó? Nos quitan más de la mitad de nuestro territorio. Primero Texas se independiza, después forma parte de los Estados Unidos, y poco tiempo después
que esto fue, perdón, por influencia también ya del gobierno norteamericano, que estaban ya presionando. Entonces, se puede decir que nos quitan Texas. Después, en una guerra, nos quitan California, nos quitan Nuevo México y nos quitan Arizona. Entonces, ahí México, pues, perdió más de la mitad de su territorio. Estamos hablando más o menos por ahí de 1848 aproximadamente. Y luego una parte del estado de Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, nos quitan un pedazo y se pasan de anexo a los estados que tienen frontera actualmente con Baja California, con Sonora, con Coahuila. Entonces, pues ahí México se ve reducido. Sin embargo, bueno, pues estos estados pues ya son estados ya estadounidenses: California, Nuevo México, Arizona, Texas. Y esto también en ese momento pues fue algo muy fuerte para la gente de aquel entonces, porque cuentan que decían, bueno, yo soy mexicano, vivo en Texas o vivo en California, y resulta que ahora pertenezco a Estados Unidos. Entonces ahí se dio un conflicto, porque muchos sí decidieron quedarse, ser gringos, y había otros que decían, no, yo soy mexicano, y entonces bajaban a Sonora, iban todavía más abajo, a Sinaloa, a Colima. Entonces fue un conflicto porque hubo personas que sí lo aceptaron, otros que se bajaron para estar aquí, y otros que dijeron, bueno, me quedo allá, pero yo soy mexicano. Eso fue un choque, un golpe cultural muy fuerte para las personas de aquel entonces. Sí, y el problema es que siempre ha habido aquí en México el centralismo, Gabriel. ¿Qué pasa con ese centralismo? Hablamos también de la época colonial. La gente, siempre que quería resolver algo, venía aquí al Distrito Federal. Tenían que levantarse precisamente en el DF para ir a hacer revolución, ya sea allá en Guerrero, o ir a Guanajuato, o en este caso Hidalgo, que el mismo sí, estuvo en todos los poblados, en todas las regiones. Nuestro cura Miguel Hidalgo es el padre de la independencia. El padre de la independencia. Estuvo de aquí para allá, pero nunca pisó la Ciudad de México. El día que la pisó se regresó nuevamente. Y la historia ahora sí que se lo reclama, ¿no? Sí. Si hubiera pisado la Ciudad de México, otro gallo nos hubiera cantado. Sí, sí, cierto. Y pues pasa eso, que somos muy centralistas, que de aquí del DF queremos que todo se resuelva, todo, para Sonora, para Baja California. Entonces no era posible que la información que se daba aquí en el Distrito Federal llegara hasta Baja California o Arizona. Entonces por eso se fue dividiendo, y ellos mismos como estados se anexaron a Norteamérica. También pasó eso. Entonces mucha gente culpa a Santana, sí, tiene culpa, pero no totalmente, porque pues toda la información llegaba aquí al Distrito Federal, y para que le resolvieran exactamente un veredicto o una forma, pues no era posible. Sí. En ese tiempo. Sí, y luego también cuentan que a Santana con una pistola, órale, o firmas de que aceptas que estos estados pasan a formar parte de los Estados Unidos, o te matamos. Exacto. Santana con la pluma ya firmando. Pero este dato que tú dices, Héctor, sí es cierto, o sea, es un dato cultural muy importante, muy interesante. Tan grande México que, como todo siempre se ha hecho aquí, pues no alcanzaba a llegar la información, o tardaba meses en que se enteraran los de California, los de Arizona, lo que había pasado aquí. Exacto. Eso también motiva para independizarse, que Estados Unidos pues es un país más descentralista, ¿no? Como que se ponen de acuerdo por estados. Y luego viene, Héctor, un personaje muy importante, Porfirio Díaz. Exacto. Que es el que le da ya una identidad de gobierno a nuestro país, mezclando ideas liberales con ideas conservadoras,
echa a andar este país, ayuda mucho. Sin embargo, pues comete el gran error del abuso de poder. Nada más estuvo 34 años en el poder, de 1876 a 1910, la época del Porfiriato. Y pues ahí quizás empieza a haber mucha corrupción también, porque muchos empresarios extranjeros les daban las concesiones, maltrataban a las personas de aquí y los tenían trabajando y los explotaban, y entonces decían: es que yo trabajo para un holandés o un canadiense, ellos vienen y se hacen multimillonarios y a mí no me quieren dar la concesión, o yo estoy trabajando para ellos y me explotan. Y el señor Porfirio Díaz tiene muchos años ya en el poder y deciden quitarlo. Pero, por ejemplo, comentando la época del Porfiriato, ¿tú cómo la viste como para nuestro país? ¿Sientes que funcionó, que no ayudó? Pues para todo el país yo siento que sí funcionó, Gabriel. Empezamos a ver lo que era el ferrocarril, empezamos a ver lo que era el telégrafo, las primeras transmisiones a través de las radiodifusoras. Todo eso se empezó a trabajar, porque eso no lo veíamos aquí en México. Y sin embargo, tú te vas a la videoteca y encuentras transmisiones de esa época, y la primera transmisión que encuentras precisamente es de Porfirio Díaz, en una asamblea que no encontrábamos ni la dirección ni el parteaguas de cómo ir relacionado un país a qué futuro llevar. Ajá. Y con el Porfiriato, quieras o no, o sea, hubo transporte, sí, hubo mercancía que ya se podía mover de un lado a otro, hubo diferentes carreteras, o sea, empezaron a haber cosas buenas. Sí, se atrasó también, ya después, por lo mismo, porque necesitábamos nuevas cosas, pero en principio él tenía un buen plan para el país. Sí, y México en ese entonces, bueno, en la época de la Reforma, la época del Porfiriato, nuestro país estaba muy europeo, imitaban mucho a los franceses y a los españoles. Y un dato, digo, para que también ustedes se den cuenta un poco de la época, que lo pueden ver. Sí. En 1903 surge Sanborns, que es un restaurante que ya tiene 2 siglos, más de 100 años. El Sanborns, que está en el centro de la Ciudad de México, que es el primero, conocido como el Sanborns de los Azulejos, que les recomendamos que vayan. Exacto. Se den una vuelta por el centro y vayan ahí a ese Sanborns. Entonces, pues nuestro país estaba bien con muchas cosas, ¿no? La industria eléctrica también, que se había invertido mucho. Sin embargo, el pueblo mexicano se levanta en armas el 20 de noviembre de 1910 y se da la Revolución Mexicana de 1910 a 1917. Querían gobiernos que duraran poco tiempo, que no fuera tanto tiempo, y esto pues empezó también a provocar en ese momento como un resentimiento de que los gobiernos no deben de durar tanto, deben de durar con un periodo de caducidad. Pero resulta aquí también, Héctor, que una vez que acaba la Revolución Mexicana, viene la época post-Revolución Mexicana, que se da de 1917 a 1930, 13 años donde había también abuso de poder con estos hombres que habían luchado en la Revolución Mexicana. Está Pancho Villa, está Emiliano Zapata, o sea, podemos hablar de muchísimos. Y entonces, pues, aquí muchas personas empezaron a decir, bueno, ¿sirvió realmente la Revolución Mexicana? Porque estos hombres que lucharon porque hubiera una democracia, resulta pues que ellos también están teniendo abuso de poder.
y se mataban y se traicionaban. Entonces fueron 13 años inestables de nuestro país, y había personas que decían, estábamos mejor con don Porfirio Díaz. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la revolución ayudó o afectó, que hubiera sido mejor dejar a Porfirio Díaz o quitarlo? ¿Crees que valió la pena el cambio y haber hecho esa revolución? Siempre las ideas nuevas, Gabriel, siempre son revolucionarias. Siempre es un parteaguas para darle mayor prioridad a todo lo que es la nueva reforma, ¿no? Cuando tienes un país nuevo y joven, con gente joven, tienes que darle a esa juventud, darle ese poder para poderse cambiar, para poder levantar el país que quieras tener. En este caso, Porfirio Díaz pues ya era viejo, ya era una persona de 70, 80 años, ¿no? Entonces ya tenía unas formas de vivir muy a la antigüita, se puede decir. Tú mismo lo decías, a lo francés. Sí. Todo refinado, todo gastar, y sin embargo al pudiente, a la gente que sí podía gastar ese dinero, pues adelante, ¿no? Tenía ese privilegio, pero había mucha gente pobre en ese momento. Había mucha gente que se dedicaba solamente al campo de la ciudad, y pues realmente no era posible que esas personas solamente se llevaran de comer un pan, Sí. o una tortilla, y hasta ahí era su alimentación. Cuando el presidente y las personas que lo seguían tenían caviar, tenían cosas totalmente francesas, ¿no? Que lo veíamos ahí precisamente en los museos, en las cosas que ¿cómo es posible? Sí. Cuando él dormía en una habitación o en una cama muy francesa, muy rica, muy bonita, amplia, y cuando había personas que solamente vivían en un tapete, ¿no? Con todos sus hijos ahí alrededor. Entonces sí había esa desproporción de gente. Pienso yo que las épocas se dan precisamente por eso. Hay etapas que sí se tienen que cambiar, y en este caso la revolución sirvió para eso. Sí, porque de aquí se aprendió mucho de... Estamos en el poder, abusamos. Que esto se aprendió mucho, lo aprendimos mucho de los españoles, cuando fue la época de la colonia aquí, muchísima corrupción. Y luego, ya que nos independizamos, México como país independiente, los gobiernos, igual, mucha corrupción. Finalmente, pues ya pasa la época de la post-revolución mexicana, vienen ideas, viene un partido que hoy se conoce como el PRI, y ya aparentemente ya le daba un buen rumbo a nuestro país, y a partir del 1 de diciembre de 1930 viene el México actual, viene lo que hoy se conoce como el PRI, que estuvieron 70 años constantemente gobernando, Plutarco Elías Calles, el general Lázaro Cárdenas, que es el segundo que gobierna y que dice, ¿sabe qué? Ahora va a ser ya 6 años, del 34 al 40, y fueron desfilando ya cantidades de presidentes. Vamos a platicar del México actual, pero antes vamos a un bloque y volvemos. No, Héctor, pues qué gusto que estemos aquí viéndonos. Yo estoy feliz viviendo en Estados Unidos, allá en San Antonio. Sí, me dijeron que también tus hijos se fueron allá, ¿no? Sí, y mi esposa. Es que es otra calidad de vida allá con los gabachos, el súper, la gente, el trato. Este país de nacos del tercer mundo. No, es que sí, no sé ni por qué vivimos aquí, Gabriel. No sé, tanta basura, tantos orines, huele horrible, ¿no? Yo nada más vengo a hacer negocios y me voy a Canadá también, a Toronto. ¿Y qué tal tu esposa, tus hijos y tú allá en Toronto? No, pues fabuloso, allá en la nieve, esquiando, totalmente diferente. Nada de este clima. Sí, ¿no? ¿Cómo te molesta, Sí, el smog, todo. Y hay temblores. Yo inclusive sugiero, ojalá y les avienten una bomba
al 80% de los mexicanos. Ay, sí, que, no, la verdad. Que se mueran, o sea, no vale la pena nada de este país. Ahí sí, Chapultepec, todo sucio, lleno de basura, puro narco. Sí, ¿no? Y aparte vas a la calle y que encuentras que, ay, lléguele aquí, te estaciona, y que quién sabe qué con el franelero, o sea, no. Y esas terribles, ¿eh? Sí, estar manteniendo a puro vago, muerto de hambre, darles dinero a los franeleros, no. Sí, yo por eso ya no regreso nunca a este país, y además mis hijos pues ya quieren crecer allá, casarse allá, hacer su vida. Yo vine porque vine a ver a mis papás, si no, pues digo, ¿qué haría aquí? Bueno, te invito a una copa, ¿qué te parece? Órale, podemos ir aquí al restaurante mexicano y podemos comer unas quesadillas y unos sopes deliciosos. Ay, me han dicho que la salsa está riquísima ahí. Ay, sí, porque tenía yo también ganas de venir aquí para ver a los amigos y para comer comida mexicana que le extraen. Pues vamos, sí, para. Hemos ya regresado después de un bloque, seguimos platicando con este tema. Empezamos desde el México prehispánico, nos fuimos hasta la época de la post-revolución mexicana y entramos ya a lo que es el México actual a partir del 1 de diciembre de 1930, donde se suponía en aquel entonces que nuestro país iba bien y que iba para un país del primer mundo. En ese tiempo se seguía imitando, había mucha influencia, mucha cultura francesa y española. Ahí nuestro país fue evolucionando, fue cambiando y llegó un momento, por ahí más o menos ya como de los años 60, ya aproximadamente, que ya no era seguir a los franceses y a los españoles, era ya seguir a los estadounidenses. Ahí podemos decir que empezaron a cambiar las cosas. En este México actual, cómo empezamos en 1930 y cómo estamos hoy a casi 90 años, todo lo que hemos ido evolucionando y lo que hemos ido cambiando en cosas buenas, en cosas malas. Sí, y como bien dices, Gabriel, se empieza a evolucionar, pero conforme a lo que es Estados Unidos, ¿no? Empieza a ver la música, que vemos las grandes estrellas de los 60, empieza a ver cosas importantes como la radio, la televisión, cosas informativas como es el periódico, las gacetas, todo lo que es revistas que no se manejaban anteriormente. Entonces ya empiezas a ver un poco más de mundo, empiezas a sentirte parte de este planeta, de que hay más cosas que ver. No solamente el lago de Chapultepec, sí, o el parque hundido, ¿no? Simplemente ves que hay un mundo extra aparte de lo que estás viviendo totalmente. Y pues esto se genera precisamente por los partidos. Empieza a ver el partido del PRI, precisamente como dices, que año con año vamos viendo que están desfilando y de ahí se derivan los demás partidos. Sí, porque fíjate, esto que tú dices, los medios de comunicación tuvieron mucho que ver. Se da, por ejemplo, el cine de oro mexicano de los 40s y 50s, que era muy mexicano, muy nacionalista. Y ahí te das cuenta cómo era muy importante los hombres de la Revolución Mexicana, que pelearon en contra de Porfirio Díaz. Hombres machos, de bigote, de sombrero, de pistola, andaban a caballo, tenían muchas mujeres. Ahí se crea mucho también el prototipo del hombre mexicano, del macho, el machismo. No, y usted se queda en la casa y voy a ir a arreglar este problema, y se iban a caballo. Entonces nos damos cuenta en ese cine la influencia que tuvo la Revolución Mexicana. Fue evolucionando y efectivamente, como tú dices, Héctor, a raíz de esa evolución van surgiendo otros partidos.
el PAN, el PRD, hoy en día Morena, y estos partidos empiezan también a tener otras ideologías, otras formas de pensar, empiezan a decir, es que ya estamos hartos del PRI, es que los del PRI roban, son unos corruptos, queremos democracia, y empezó a haber este conflicto y esta lucha con los partidos políticos por la lucha del poder, de la presidencia. Exactamente, Gabriel. Y pues vemos que actualmente, como le decían a un priista, ¿no? El dinosaurio. Ah, sí. Hablábamos de las personas que todo el tiempo que estuvieron trabajando para el PRI son los dinosaurios, los políticos que se quedaron en el pasado. Entonces ya queremos nuevas cosas, queremos nuevos proyectos de vida. Y pues, ¿qué es lo que hacen los partidos que ahora han salido, han surgido como eso? Darle con todo al priismo para que se acabe totalmente, ya los antiguos que estaban mucho tiempo en el poder se retiren y empezar unas nuevas cosas, ¿no? Pero que vemos, pues esos mismos partidos están copiando a este PRI, sí, que anteriormente, como dices tú, eran corruptos, eran los dueños de las empresas, sí. Estaban complicándose ahí la vida unos con otros. Entonces vemos que es lo mismo en estas épocas que estamos viviendo unas formas de vivir la política que no resuelve nada, Sí. precisamente, ¿no? Y pues esto debemos de cambiarlo porque México da para más, da para que tú puedas ir, no sé, hacer una gran empresa, pero si no te dejan, los mismos gente que te echan para abajo, ¿no? Tu empresa. Sí, te meten muchísimas trabas, y esto pues sí se debe a que es un poder centralista muy fuerte en todos los niveles, y lo vamos viendo, ¿no? La historia. Estaba también, aparte de que estaba el cine de oro mexicano, de moda, en los 50s, el rock and roll de los 50s. Luego, los 60s, la influencia de la música del rock en inglés, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos. Los Beatles, un grupazazazazo, el grupo del siglo XX. Muchísimas corrientes musicales, y aparentemente nuestro país en los primeros 40 años, por decirlo así, del 30 al 70, pintaba para un país que iba a mejorar, que iba a evolucionar. Viene el gobierno de Luis Echeverría, y aquí es donde se da un retroceso, y empiezan a cambiar muchísimas cosas que desafortunadamente fueron cambios para mal. Empieza a haber ya más un abuso de poder, más aún que las personas habían quedado ya inconformes también con lo ocurrido del movimiento del 68. Exacto. Entonces había muchísima gente que estaba confundida, porque decía, bueno, tiene razón el gobierno y el pueblo no trabaja y son una bola de resentidos, de mediocres, o al revés, estos están abusando de poder y tiene razón el pueblo, se debe de repartir más las cosas, una riqueza más equitativa. Empiezan a entrar muchas dudas. Sin embargo, con todos estos gobiernos que llegan después, desde Luis Echeverría hasta Ernesto Zedillo, pues la gente no estaba contenta. Recordamos, Héctor, que nuestro país era muy nacionalista antes. Adolfo López Mateos, que fue presidente de 1958 a 1964, no permitía que hubiera productos importados. Todo se tenía que hacer aquí, se tenía que armar aquí. Con este cambio de la evolución, ya con Miguel de la Madrid se empieza a ver ya la situación de abrir las fronteras, de ver un tratado de libre comercio, el GAP, el famoso GAP,
que empiezan ya a traer productos importados y empiezan con esto. Esto aquí empieza ya a cambiar un poco, Héctor, porque ya nuestro país ya no era tan nacionalista y se hablaba que iba a haber competencia y que esto podía ayudar a que nuestro país creciera. Exacto. Lo que la gente decía, se estancaron de Luis Echeverría a Miguel de la Madrid, puede crecer de nuestro país. Viene Carlos Salinas de Gortari, continúa el GAP y finalmente él es el que negocia y firma el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México. Lo echa a andar. Y luego viene Zedillo, que es a quien a él le toca ya realmente vivir ese Tratado de Libre Comercio. Esto cambió muchísimo, más se agregó en nuestro país, tronaron muchísimo parte de la industria mexicana. En algunas cosas sí ha sido bueno el Tratado de Libre Comercio y en otras no, pero esto vino también en evolución a cambiar mucho a nuestro país. Sí, exactamente, el neoliberalismo, Gabriel, que se trabaja de este Carlos Salinas de Gortari hacia Zedillo, pues empezamos a ver muchos cambios, ¿no? Como dices, las grandes empresas mexicanas como Canadá, que ya no existen, K2, García, diferentes marcas que ya en este momento ya no las tenemos. Almacenes García, que era una marca, yo me acuerdo que pues, vendía todo lo que era todo el Distrito Federal, y sin embargo pues vemos que ya ahorita se desvanecieron, se quitaron. ¿Por qué? Porque las grandes compañías las han absorbido o porque las grandes compañías han comprado. Antes comprábamos mucha gente en lo que era antes que existieran las grandes cadenas, ¿no?, estadounidenses que hoy vemos en todos lados. Y pues las tienditas convencionales que íbamos a la tienda del vecino o así y comprábamos nuestros dulces y golosinas favoritas. Pero todo eso ya no existe, Gabriel, por lo mismo, porque hemos visto que han entrado nuevas empresas con nuevos proyectos y quieren abarcar más colonias, más cosas, más proyectos de vida, ¿no? Y que te lleven a ti a un modo de vida que tú vayas directamente a comprar a esa tienda, ¿no? Sí, a las grandes empresas, por ejemplo, las panaderías tan ricas, ¿no? Y ahora pues ya en los súperes, un ejemplo, lo podemos también ver, el grupo corporativo Cifra, donde los accionistas mayoritarios eran los Arango, que eran dueños de Aurrerá, Bodega Aurrerá, Superama. El Superama se llamaba también Aurrerá, se convierte en Superama. Suburbia, el Portón, tenían también restaurantes italianos, el Tofanetti, el Rugantino, luego abrieron el Giambello y el Andiamo. Tenían también el Sams. Sin embargo, con esto de la Vips también, se me olvidó Vips y el Portón. Sin embargo, con esto del Tratado de Libre Comercio y hacer mejor las cosas y que no fueran a quebrar, lo venden al grupo Walmart. Y Aurrerá desaparece, se llama ahora Walmart, se queda con Bodega Aurrerá, con Superama y con Sams. Estos restaurantes italianos los cambian de nombre a Ragazzi, pero después Grupo Walmart dice, no queremos los restaurantes. Deciden vender, los restaurantes italianos quebraron, desaparecieron, y deciden vender Vips y el Portón a un grupo que son dueños de lo que es Starbucks, McDonald's, Burger King. Tenían también Suburbia, y Suburbia se lo venden a Liverpool. Hoy en día es muy triste porque vas a un Vips y el Vips ya no tiene la calidad que tenía hace 10, 15, 20 años, ¿no? Parte también de la globalización afectó. Luego en Grupo Gigante también, uno de los Lozada también cometieron errores, quebró Gigante, lo que era también después Super G y Bodega Gigante, lo compra Soriana, y ellos se quedan
con lo que es Grupo Gigante, se queda con lo que es Radio Shack y Tox. Luego viene Comercial Mexicana, también de los González, pues quebraron, se quedaron con algunos súperes que ahora se llama La Comer y Fresco, tienen su mesa y City Market. Pero el restaurante California lo vendieron a Tox. Tenían el Costco, lo compraron unos chinos. Y luego también lo que era, bueno, Mega Comercial Mexicana y Bodega Comercial Mexicana, lo tiene Soriana. Viene otro súper nuevo, Chedraui. Estamos ya hablando hace más de 10 años de esto. Pero, ¿a qué voy con esto? Que vemos que los súperes que eran de tradición, Aurrerá, Gigante, Comercial Mexicana, les pegó durísimo la globalización, el tratado de libre comercio. Sí, dices, qué bueno que puedo ir a una tienda y comprar una televisión Sony o Samsung o Hitachi o LG. Sí hay productos, sí hay cosas que dices, qué bueno que haya un tratado de libre comercio, pero en otras cosas no, en otras cosas sí dices, era muy padre ir a la tiendita de la esquina y ahora no, ahora vas a un Oxxo, a un 7-Eleven, vas al súper, y esto pues sí, se hizo ya como comprar en las grandes empresas. Exactamente, y pues se da este parteaguas, Gabriel, que no nos lleva a otra cosa que ver cómo nuestro México ha evolucionado, pero a costillas de qué, ¿no? Sí. O sea, ha tenido problemas, como todo país, pero realmente hemos estado influenciados siempre por un país que a lo mejor no es el nuestro, que es Estados Unidos, y por otras cosas como la música, como la influencia de la artesanía, Sí. las compras, todo eso que vemos que a lo mejor en Europa se dan, ¿no? Mucha gente piensa que el estar con cosas extranjeras es lo mejor. Sí. Y cuando aquí en México se hacen muy buenas cosas. Sí, estados muy ricos, Chiapas, ¿no? Que nos platicaba nuestra amiga Irma que estuvo por allá con sus hijas, Veracruz, Tabasco, Jalisco, Colima, o sea, una riqueza tan hermosa que tiene nuestro país y que es muy triste que prefieran luego comprar productos de otros países, productos importados, y que menosprecien mucho nuestra cultura. Por ejemplo, anteriormente que veías en los pueblos a los hombres con sombrero, eso era muy padre, muy bonito, y ahora los ves, como yo digo, escuincles caguengues con gorras. Entonces se perdió esa tradición. Sí, exactamente. Igual las señoras que pasaban con su sombrilla para que no se quemaran del sol, cosas importantes que a lo mejor se han dejado de largo, pero que siempre en el México se recuerdan, se dan gracias de que estén todavía presentes, sus vestidos largos tejidos a mano, cosas que a lo mejor ves en diferente aparador y a lo mejor el extranjero se emociona al verlo, pero luego los mexicanos criticamos, ¿no, Gabriel? Sí. Criticamos el aspecto de esa persona o el peinado de esa persona, cuando se tarda horas haciendo ese vestido, se tarda millones de tiempo, ahora sí que tejiendo, agarrando y ponerlo ahora sí que en diferentes plataformas para que se pueda vender, porque no es muy adquirido, ¿verdad? Y si lo llevas al extranjero, pues tampoco lo van a pagar. Sí, y es ahí donde nosotros debemos de defender toda nuestra industria textil, nuestras raíces, nuestras costumbres, porque esto pues sí ha ido cambiando. Viene por ejemplo Fox, el cambio, se va el PRI, llega el PAN, Calderón, la gente dijo no funcionó el PAN, regresa el PRI con Enrique Peña Nieto, la gente dijo no, estuvo peor, un cambio actual con Morena, que está Andrés Manuel López Obrador, que muchísimas personas ya no están contentas, dicen este señor está loco,
no lo queremos, otros que dicen es que hay que darle chance, 2 años, ¿no? En 2 años sabremos, pero lo cierto es que la gente no está contenta con los gobiernos, sobre todo desde Luis Echeverría hasta nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. Y luego, por un lado, bueno, que ves a las personas que no están satisfechas con los gobiernos actuales, que nuestro país no crece, nuestro país está estancado económicamente, socialmente, moralmente, psicológicamente y mentalmente. Sin embargo, en esto de la evolución se ha caído en el libertinaje, porque ahora ya no es, por ejemplo, la mujer, que son muy guapas, que lo comentamos en un programa ya anterior, ya tiene tiempo de que lo comentamos, los jeans, los pantalones de mezclilla que empezaron a usar, eso estaba bien, pero ahora pantalones rotos, cómo se visten los jóvenes, los pantalones entallados. Entonces dices, está bien que la mujer use pantalón, use jeans, que no esté de falda todo el tiempo, pero tampoco se trata que esté saliendo casi a la calle encuerada. Entonces ahora ya no es lo que fue en los años 60, 70, que era la liberación femenina y los jóvenes se liberaban más, sino que ahora nos fuimos ya a otra cosa más fuerte, más radical, el libertinaje. Ves mujeres con el pelo pintado de azul, no es que yo me asuste, pero se ven mal. Y empiezas a ver ya un libertinaje de muchísima gente, de muchísimos jóvenes, la música, que se ha caído en una decadencia, en algo muy depresivo. Sí, la devaluación del ser humano, Gabriel. Y por lo mismo, porque vemos esto precisamente como el repetir patrones, ya sea en este caso del teléfono celular, o igual de la televisión, o la moda que está en las revistas, o copiar al de al lado, ¿no? Precisamente. Ser una persona a lo mejor que te sientes como la copia de, ¿no? Sí. Te sientes como igual a lo mejor como un robot que está siempre dando el mismo paso que el otro, ¿no? Sí. Cuando deberías de dar el paso diferente, a lo mejor bailar diferente o pensar diferente totalmente, ¿no? Hay gente que dice, no quiero pensar, prefiero irme por este camino y seguir ahora sí que a mis amigos, a la gente que está al lado mío, igual a nuestros patrones que a lo mejor precisamente son los dueños, ¿no? De las empresas, o en este caso igual a la televisión o a los celulares que precisamente dan un ejemplo de vida, ¿no? Entre paréntesis. Entonces todo eso lo tenemos que erradicar, tenemos que quitarlo en nuestro México, porque tenemos bastante cultura, Gabriel, la cual podemos aprovechar, podemos decirles al mundo que aquí estamos y que somos un país con muchísimas riquezas. Sí, porque hay que valorar, sí es cierto, todo lo que tenemos, porque hemos caído ya, que lo hemos también mencionado, en el libertinaje, y tampoco, o sea, yo pienso que nosotros debemos de tener un sistema con ideas liberales y conservadoras, o sea, mezcladas. Sí sal, sí diviértete, sí emborráchate ahí con tus cuates, pero tampoco te vayas al otro extremo, ¿no? De que no salgo, de que soy muy persinado, muy conservador, o de que salgo y llego a las 11 de la mañana y me pongo hasta atrás y ya lo hago seguido. O sea, creo que debe de haber un término medio en las cosas. Fíjate, Héctor, por ejemplo, yo el domingo tuve la oportunidad de irme, fuimos a Chapultepec, al bosque de Chapultepec, que está aquí cerca en la primera sección, domingo a las 8 de la mañana. Nos levantamos, fuimos, y muy padre, y nos fuimos caminando y nos fuimos hacia el Camino de los Poetas.
Estuvimos ahí y luego fuimos a la parte donde está el lago, que están ahí las lanchas, que a esa hora, bueno, no ves las lanchas y ves los patos. Unas bancas, te sientas, te pones a pensar, te cambia totalmente. Luego ya de regreso llegamos, nos bañamos y nos fuimos a desayunar al Sanborns, que está también aquí, muy rico, muy padre, y es ahí donde yo me doy cuenta, tenemos un bosque tan maravilloso como es Chapultepec, que nosotros que trabajamos cerca de él, pues aprovecharlo, valorarlo, a lo mejor, oye, vámonos a caminar, vamos a disfrutarlo, porque de repente nosotros por estar en nuestro trabajo, con nuestras cosas, nos olvidamos muchas veces de que tenemos una cultura, costumbres, tradiciones, lugares tan hermosos como es ese bosque de Chapultepec. Nos olvidamos y nos dedicamos a la rutina y al día y se nos va la vida. Entonces sí es muy importante valorarlo y tomar en cuenta las cosas que nos rodean y no irnos por lo material, no irnos por querer imitar al de enfrente, a los amigos, porque si tú eres diferente, pones el ejemplo. Y a veces nos ha pasado a nosotros que el ser diferentes nos ha traído muchos problemas luego, con muchas personas que nos rechazan, pero te das cuenta, son grupos que no valen la pena, y yo prefiero ser como soy, que querer ser alguien quien en realidad no soy. Exacto, y no ser un robot como te lo decía, porque realmente de eso, porque te ordenan tus papás, porque te dicen la gente que está al lado tuyo, o porque es parte de la sociedad. Simplemente hacerlo porque tú quieres y saber que esa sociedad igual va a crecer si tú impulsas eso también. Sí, entonces pues hay que aprovechar y lo hemos visto, ¿no? O sea, México ha ido evolucionando, se han acabado ya muchas tradiciones, ¿no? Anteriormente, ¿qué hacían las amas de casa? Hacían panqués, mantecadas, postres, tejían, o sea, hacían muchísimas cosas que hoy en día la mujer moderna ya no lo hace. Exactamente. Y pues mala costumbre, Gabriel, porque es lo que dicen, hacían doble trabajo, ¿no? Estaban platicando y estaban tejiendo. Estaban platicando y estaban cocinando. O sea, era un sentido que veías a las mujeres que sinceramente, ¿no? Tenían esa doble, se puede decir que doble equitación, ¿no? De hacer las cosas rápidamente y estar tejiendo, ¿no? Luego muchas veces veías que leían y bueno, y por acá estaban escribiendo en la máquina de escribir, ¿no? Porque ya hasta eso nos quitaron. Ya con la computadora pues ya es mucho más rápido. Ya necesitas tener todos los dedos para rapidísimo, ¿no? Apuntar. Pero pues ha pasado tantas cosas que han cambiado. Ponían las cortinas, me acuerdo que igual también tejían igual las chambritas para los bebés. Igual, no sé, hacían zapatitos, todo eso se ha perdido, ¿no? Y son culturas que se han dado a través del tiempo, pero se han dejado caer. Y pues los niños igual también cuando hacían sus papalotes, Gabriel, no sé si te acuerdas, hacían papalotes de papel, sus propios juguetes, el palito, o sea, son cosas que se han perdido aquí en nuestro México. Los barcos de papel, los aviones de papel que los aventabas, entonces los carros también, chocones que empezaban con maderitas, igual también de palo de paleta, las pistolas, o sea, todo eso se ha perdido a través del tiempo y a lo mejor un niño actual no lo sabe hacer, no lo sabe hacer, pero en fin, cada quien ahora sí que hace de su vida y interpreta de su vida lo que más quiere. Sí, es una cultura muy influida también por los Estados Unidos y pues esto sí ha ido cambiando. Hay cosas que decimos para bien, hay cosas que para mal. Por ejemplo, el celular pues sí sirve para estar en comunicación, para mandar inclusive un WhatsApp, pero no para que la gente esté enajenada con el celular. Entonces, si lo desglosamos, la evolución que ha tenido nuestro país,
Ha habido cosas que están bien y otras que no. Ahí es donde nosotros debemos de tener un criterio propio para saber escoger y saber decir, bueno, de la evolución que ha tenido nuestro país, esto es correcto y esto no. Y disfrutar, ir a nuestras hermosas playas que tenemos, o sea, aprovechar este país tan rico en recursos naturales y pues no seguir robando, no seguir con coraje, con resentimiento, sino aprovechar, porque pues no sabemos, Héctor, cuánto tiempo vayamos a seguir nosotros aquí en este mundo. Exacto, y tener el tiempo, a lo mejor dices, lo hago mañana. Igual también si mañana vas a tener otra cosa o otra actividad que hacer. Entonces, sí debes darte tiempo para hacer todo lo que quieras hacer, disfrutar, saber que esta vida es corta y tener siempre a la mano tus mejores amigos, siempre, para saber que en qué momento vamos a un lugar para disfrutar, para tomar la copa, para saber qué es lo que necesiten, ¿no? Eso es lo que les recomiendo hoy en este día. Sí, y luego pues un tema que mencionaste, Héctor, y sí es cierto, al principio del programa, que esto pues ha despertado una polémica, ha despertado también mucho enojo en muchas personas y ha habido memes hacia nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo que decías, ¿no? Que 498 años después, o sea, prácticamente 500 años después, mandó una carta el 1 de marzo y se hizo pública, donde decía que España se disculpara por la conquista, por el maltrato que hubo hacia todas estas tierras, o sea, lo que hoy se conoce desde México hasta Argentina, ¿no? Latinoamérica, que se disculparan los españoles por cómo habían sido con nosotros, cómo nos habían explotado, ¿no? Moralmente, psicológicamente. Esta carta también fue dirigida, bueno, hacia el rey de España, hacia el Papa también, que exigía a López Obrador que se disculparan, y el gobierno español respondió y dijeron, pues la relación México-España ha estado muy bien todos estos años, eso pues ya pasó hace muchos años, pues es algo que no tenemos que ver, y pues no, nosotros no nos disculpamos, no tenemos por qué disculparnos por algo que pasó hace más de 400 años. Nosotros queremos seguir trabajando con México, tener una relación bilateral, y el gobierno español pues se burló de esto prácticamente y mandó a López Obrador al carajo. De ahí vinieron memes y decían pues que le digan al presidente de Holanda que se disculpe por la derrota que sufrió México en el Mundial con ese penalti que no era. Pues que le digan a Trump que se disculpe porque nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio. Entonces, esta declaración que estamos hablando de que México ha ido evolucionando, él toca un tema de hace casi 500 años, donde exige que se disculpen y los españoles dicen pues, que se vaya a volar, ¿no? Está loco. Y hay mucha gente indignada con esto, o sea, un tema que despertó polémica. Exacto, y se está dando en todo el mundo, ¿no? Porque es una burla, no sé, para los españoles como seres de muchas regiones, decir eso pues después de 500 años, Gabriel, que no han estado ahora sí que diferentes, ¿no? A nosotros, porque ellos fueron creciendo en Europa, después de que eran lo más bajo de Europa, pues han ido evolucionando, ¿no? Y nuestro país puede ser una potencia a nivel Latinoamérica, pero no ha querido pasar por lo mismo, por los gobiernos, por la corrupción, por todo lo que tenemos, los problemas que todo el mundo conoce, ¿no? Aquí en México. Entonces, cualquier cosa que digan en este periodo, pues ya es irrelevante. No es posible que sigan
dando esas declaraciones nuestros presidentes. Sí, porque dices, pues no viene al caso, entonces se trata de evolucionar, de avanzar, no de retroceder. Y sí es cierto, España, que creo que ya lo habíamos comentado también, ha sido un ejemplo porque estaban peor que nosotros. Cuando viene Franco al poder, quedaron muy fregados, y luego después de más de 40 años muere Franco, viene la época post-franquista, y fueron 15 años donde estaban muy fregados, muy amolados. En 1990 empiezan a trabajar los españoles, y para el 2001 ya eran considerados un país del primer mundo, y para arriba, o sea, trabajaron. Y yo creo que aquí en México, en lugar de estarnos echando, en lugar de estar criticando, de decir, exijo que se disculpen los españoles, ¿no?, por la conquista, que dicen, bueno, pues México ya se independizó y pues nosotros qué tenemos que ver, nosotros ni habíamos nacido, ¿no? Entonces yo creo que México se tiene que poner a trabajar como país, tomar ejemplo de países europeos que han estado trabajando, y no estar perdiendo el tiempo con ese tipo de declaraciones. Si realmente queremos cambiar, si realmente queremos que nuestro país mejore y que sea un país del primer mundo. Exacto, y no dar esas declaraciones, Gabriela, ante todo el mundo, porque la verdad nos quitan credibilidad ante los empresarios, ante las personas que son responsables de la economía. Y pues bajan, ya vimos que bajan los bonos, ¿no?, también el dólar, y tiene una complicación muy fuerte. Entonces sí tenemos que dar excelentes declaraciones ante el mundo, no solamente por un loco que se le ocurrió eso, ya tener que dar una explicación o un detalle así como que no viene al caso, ¿no? Después de 400 años, sí, no tiene caso. Sí, entonces pues a ver hasta dónde vamos a ir a parar como país. Vamos a una sección y volvemos. ¿Qué tal, Héctor? Hola, don Coco, ¿cómo está? Bien, muy bien, me da mucho gusto verte. Qué bueno, pues aquí mire, visitando a las estrellas. ¿Cómo está usted? Bien, pues, ¿cómo te ha ido en tu trabajo? Excelente, nada más que ahorita me tuve que estacionar aquí a 2 cuadras porque no encontré estacionamiento. Ah, ok, pero, ¿y bien, ahí no tuviste ningún problema? Sí, eso no me sucede en Estados Unidos. Yo no sé por qué aquí en México siempre tengo la bronca de estar buscando estacionamiento. Un tal mis chochos. Sí, desafortunadamente sí, es muy conflictivo aquí estacionarse. Pero bueno, puedes dejar el coche y nos podemos ir ahorita en el metro. Te invito al centro, vamos a Catedral, vamos al Zócalo, y podemos comer ahí en un restaurante mexicano buenísimo. Te van a gustar unas quesadillas de queso con su salsa verde, y vamos ahí al museo que está ahí en Palacio Nacional. No, ¿cómo cree que me voy a ir en metro? No, contratamos un Uber o algo, porque no, ¿cómo cree? Y luego dice que vamos a ir a comer quesadillas. De seguro la señora esa ni se lava las manos, o tiene ahí no sé cuánto tiempo el queso, no sé. ¿Cómo cree? No. Jamás. Olvídelo. Es un restaurante probado. No se te antoja ir al centro, ver lo nuestro, lo mexicano, nuestras costumbres, nuestra cultura. No, al rato me va a querer llevar a la iglesia. No, cálmese, no, que mejor le voy a invitar, no sé, al Friday o al Sixties, no sé, a donde usted quiera ir. ¿Qué le parece? Pero son lugares más como gringos. Bueno, pues es que yo es lo que visito, don Cuco. La verdad, lo siento. Bueno, en otra ocasión lo veo, ¿no? ¿Qué le parece? Está bien. Es increíble. Los jóvenes de ahora menosprecian el centro, Catedral, nuestras costumbres. Este muchacho muy agringado prefiere ir al Fridays o al Sixties. ¿Hasta dónde vamos a ir a parar? Se perdieron ya los valores y las costumbres. Un tal mis chochos. Doctor, Buenas qué tardes. bueno que vino. ¿Cómo está mi vecino? Lo trajimos en la mañana porque se cayó, no sé qué pasó. Sí, que lo atropellaron y usted lo recogió. Sí, no, pero ¿cómo está? Cuénteme rápido.
Pues mire, le tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quiere saber primero? Pues dígame primero la mala, por favor. La mala, pues estaba tan mal que le tuvimos que amputar la pierna derecha. Oh, no puede ser. Tan buen jugador de fútbol que era. Y dígame la otra, por favor. La buena. La buena. No, pues la buena se la amputamos hasta dentro de 3 días. ¿Cómo cree? Con permiso. Hemos ya regresado después de una sección, pudiéramos seguir platicando más tiempo. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, pero Héctor, antes algo que quieras decir a manera de conclusión. Sí, pues para agregar, ¿no?, que México es muy rico en nuestro continente. Sabemos que puede ser una potencia grande y solamente con la juventud que tenemos podemos echar este país adelante, podemos cambiarlo, no tener ese retroceso que siempre y año con año llevamos normalmente. Hay que darle para adelante, trabajar con lo que tenemos, con nuestros recursos, con nuestra naturaleza, con toda la educación del mundo para que igual esto salga adelante y saber que recibir bien a los turistas, porque eso es parte de nosotros, ¿no? Ser buenos anfitriones en nuestra ciudad, en nuestro lugar de trabajo, y saber que esto nos va a recompensar para que más gente venga a visitar México. Y pues gracias por estar, yo creo, viviendo aquí en México, que es ser alguien afortunado. Sí, ustedes también no menosprecien las raíces, las costumbres que tiene este país, porque cuando les conviene sí son mexicanos, y cuando no, México es un país de nacos. No, yo vivo en San Antonio, pero ¿qué tal vienes a México? ¿Qué tal disfrutas tu colonia? ¿Qué tal andas paseando al perro? O sea, cuando te conviene sí eres mexicano y cuando no, no. Yo creo que nos debemos de sentir orgullosos de este país, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, y piénsenlo, hagan un análisis. Ok, esta evolución que ha tenido nuestro país, ok, está bien que tengamos internet, que tengamos la laptop, que tengamos el celular, que vaya evolucionando los medios de comunicación, pero no está bien que prefiramos estos productos importados. Entonces, hacer un análisis, no todo es bueno, ni tampoco todo es malo, y eso les va a ayudar muchísimo para crecer como personas y para evolucionar. A nombre de Pablo Díaz, que está en el staff, Héctor López y un servidor, Gabriel Yáñez Chumacero, les damos las gracias, les mandamos un fuerte abrazo. Recuerden que nos pueden ver en YouTube, escribiendo Radio Kitsch _ La Boca del Cocodrilo, en el canal de YouTube Telekitsch. Les mandamos un fuerte abrazo y les deseamos muchísima suerte hoy a la selección mexicana con Gerardo el Tata Martino, que juega hoy México contra Paraguay. Debutó México con un triunfo 3-1 sobre Chile el viernes pasado. Le deseamos mucha suerte al Tata Martino y que nos vaya muy bien en este proceso para el Mundial de Qatar 2022. Igualmente les mandamos de nuevo a todos ustedes un fuerte abrazo. Hasta pronto. Radio Kitsch presentó su programa La Boca del Cocodrilo, un espacio en el que tu opinión es lo más importante. Alza la voz, participa, un programa semanal de 1 hora donde hablamos todo tipo de temas, y para ello vienen grandes celebridades a dar su opinión en esta mesa. Escúchanos vía internet en YouTube, escribiendo Radio Kitsch _ La Boca del Cocodrilo, o en el canal de este link Telekitsch. La boca del cocodrilo devora a los que hacen daño a la sociedad.